Durante 3 años, mi hijo me pidió que no fuera a sus eventos escolares, porque se avergonzaba de que fuera guardia de seguridad. Después, descubrió que había comandado la operación que salvó 200 rehenes internacionales, lo que comenzó como un conflicto generacional sobre estatus social, se convirtió en la lección más profunda que ambos hemos recibido sobre el verdadero valor del sacrificio y el amor paternal. Mi nombre es Andrés Morales, tengo 48 años, y durante los últimos 5 años he trabajado como guardia de seguridad nocturno en el centro comercial Plaza Norte. Para mi hijo Diego, de 17 años, esto ha sido una fuente constante de vergüenza. Lo que él no sabía era que antes de convertirme en solo un guardia, había sido capitán de fuerzas especiales y había comandado una de las operaciones de rescate más exitosas en la historia militar moderna. Pero para entender por qué elegí ocultar mi pasado, debo contarles sobre la mañana que cambió todo entre mi hijo y yo. Era martes, 6:30 de la mañana, cuando llegué a casa después de mi turno nocturno. Diego estaba en la cocina, preparando su desayuno antes de ir a la preparatoria, vestido con su uniforme escolar impecable. Mi esposa, Isabel, maestra de primaria, terminaba de preparar su café mientras revisaba las tareas que había calificado la noche anterior. «Buenos días», dije, colgando mi chaqueta de guardia de seguridad en la silla. Diego me miró brevemente y asintió, pero pude ver esa expresión que había aprendido a reconocer: vergüenza mezclada con amor filial. Era la mirada de alguien que te ama, pero desearía poder cambiar algo fundamental sobre ti. «Papá», dijo Isabel con esa voz cuidadosa que usaba cuando sabía que estaba a punto de tocar un tema delicado. «Diego tiene su ceremonia de graduación el viernes. ¿Podrás ir?» Diego se tensó visiblemente, dejando de comer su cereal. «Mamá, es importante, Diego. Tu padre ha trabajado muy duro para...» «Papá», me interrumpió Diego sin poder mirarme directamente. «No podrías, no sé, decir que trabajas en otra cosa». El silencio que siguió fue denso. Isabel dejó su taza de café con más fuerza de la necesaria. Yo sentí esa punzada familiar en el pecho, la misma que había experimentado cada vez que mi hijo había evitado hablar sobre mi trabajo con sus amigos. «¿Cómo qué?», pregunté suavemente. «No sé, seguridad corporativa, consultoría, algo que suene mejor». Isabel se levantó bruscamente. «Diego Morales, tu padre». «Está bien, Isabel», la interrumpí. Había aprendido durante estos años que forzar el respeto no funcionaba. «Diego, si prefieres que no vaya». «No es eso», murmuró Diego, finalmente levantando la vista. «Es solo que los papás de Mateo y Carlos son CEO y abogado, y yo siempre tengo que explicar por qué mi papá trabaja de guardia de seguridad. Es trabajo honesto», dijo Isabel firmemente. «Lo sé, mamá, pero ellos no lo entienden». Miré a mi hijo, viendo la genuina angustia en sus ojos. En ese momento tomé una decisión que había estado evitando durante años. «No iré», dije finalmente. «No quiero que te sientas incómodo». Diego me miró con una mezcla de alivio y culpa. «Papá, yo no quise...». «Está bien, hijo, lo entiendo». Pero por dentro, mi corazón se rompía un poco más. Durante 17 años había protegido a Diego de la verdad sobre mi pasado, sobre las razones por las que realmente había dejado el ejército, sobre las pesadillas que me mantenían despierto y que hacían que el trabajo nocturno fuera perfecto para mí. Había elegido ser visto como un padre común, con un trabajo simple para protegerlo
del peso de lo que realmente había vivido. Esa mañana, después de que Diego se fue a la escuela, Isabel se sentó conmigo en la mesa de la cocina. «Andrés», me dijo con esa voz que conocía después de 20 años de matrimonio, «esto no puede continuar así». «¿Qué no puede continuar?» «Que Diego crezca avergonzándose del hombre más valiente que conoce. Isabel, hemos hablado de esto. No quiero que cargue con... ¿Con qué? Con el orgullo de tener un padre héroe». Me levanté y caminé hacia la ventana, viendo la calle tranquila de nuestro barrio de clase media, con el peso de saber las cosas que he tenido que hacer, con las pesadillas, con entender por qué a veces no puedo dormir. Isabel se acercó y puso su mano en mi hombro. «Andrés, Diego ya tiene 17 años. Puede manejar la verdad». «¿Puede?» Puede manejar saber que su padre ha matado personas, que ha visto morir a compañeros, que a veces cuando escucho helicópteros me paralizo porque me recuerdan a... Puede manejar saber que su padre arriesgó todo para salvar vidas inocentes, que dejó una carrera brillante para estar aquí, con nosotros. Me volteé hacia ella. ¿Y si lo cambia? ¿Y si empieza a verme diferente? «Andrés, ya te ve diferente. Te ve como un fracaso, y eso está matándote». Tenía razón, y ambos lo sabíamos, pero había algo que Isabel no entendía completamente. Había elegido no contarle los detalles más oscuros de la Operación Fénix, los momentos en que había tenido que tomar decisiones que ningún padre querría que su hijo supiera que era capaz de tomar. «Da el tiempo», le dije finalmente. «Cuando sea mayor, cuando esté listo, cuando sea mayor. Andrés se gradúa en 3 meses. Ya es mayor, pero yo no estaba listo. Había construido una vida donde podía ser solo papá, donde podía olvidar, al menos durante el día, las cosas que había hecho en nombre del servicio, el viernes por la noche. Después de regresar de mi turno, encontré a Diego despierto en la sala, viendo televisión con el volumen bajo. «¿Cómo estuvo la ceremonia?», le pregunté. «Bien», respondió sin mirarme. «Tus amigos preguntaron por mí». Diego se volteó hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo, vi vulnerabilidad real en sus ojos. «Papá, ¿alguna vez has hecho algo importante?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo qué? No sé. Algo que me hiciera sentir orgulloso de contárselo a otros. Me senté en el sofá junto a él, sintiendo el peso de años de secretos entre nosotros. «Diego, cada día que trabajo para sostener esta familia es importante para mí. Pero algo más, algo heroico». Estuve a punto de decírselo todo en ese momento. Estuve a punto de contarle sobre los 200 civiles que había salvado, sobre las medallas que guardaba en una caja en el ático, sobre las noches en que despertaba gritando nombres de soldados muertos. Pero cuando vi su rostro joven, lleno de esperanza, decidí protegerlo por un poco más de tiempo. «El heroísmo real», le dije finalmente, «no siempre es el tipo de cosa de la que puedes presumir». Diego asintió, pero pude ver la decepción en su expresión. «Nunca entenderé quién eres realmente hasta que estés listo para ver más allá de mi uniforme», murmuré, más para mí mismo que para él. «¿Qué dijiste?» «Nada, hijo. Deberías ir a dormir». 2 semanas después, todo cambió. Era sábado por la tarde, y yo estaba trabajando mi turno en el centro comercial cuando vi algo que me heló la sangre. Diego caminando hacia la tienda de electrónicos, con sus amigos Mateo y Carlos. Llevaban ropa cara, la última moda, todo pagado por los padres exitosos de los que tanto hablaba Diego. Mi primera reacción fue esconderme.
fingir que estaba ocupado con algo en el otro extremo del centro comercial. Pero no pude evitar observarlos desde la distancia mientras entraban a la tienda más grande del segundo piso. Mateo era un muchacho alto y delgado, hijo del CEO de una empresa de construcción. Siempre hablaba con esa confianza que viene de nunca haber dudado de tu lugar en el mundo. Carlos era más bajo, pero igualmente arrogante. Hijo de un abogado prestigioso que manejaba casos corporativos de alto perfil. Los vi revisando teléfonos nuevos, riendo, disfrutando de una tarde típica de adolescentes con dinero disponible. Hasta que Mateo vio mi uniforme. «Oye, Diego», escuché que decía Mateo señalando en mi dirección, «¿ese no es tu papá?» Diego siguió la mirada de Mateo y se quedó completamente inmóvil. Pude ver el color drenándose de su rostro cuando me reconoció. «¿Dónde?», preguntó, fingiendo confusión. «Ahí, el guardia de seguridad. ¿Se parece a ti?» Carlos se unió a la conversación. «¡Wow! Tu papá es guardia de seguridad». Pensé que trabajaba en... ¿Qué habías dicho? ¿Consultoría? Diego estaba atrapado. Pude ver la lucha interna en su rostro. La lealtad hacia mí contra la vergüenza social que había estado sintiendo durante años. «No, no lo conozco», murmuró finalmente. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier bala que hubiera recibido en combate. Mi propio hijo acababa de negarme públicamente para proteger su imagen social. Mateo se rió. «Diego, claramente es tu papá. Tienen los mismos ojos. Mi papá dice que esos trabajos son para tipos que no pudieron hacer algo mejor con sus vidas», añadió Carlos con crueldad casual. «Sin educación, sin ambición. Como que terminaron ahí por default. O sea, no es su culpa», continuó Mateo con falsa compasión. «Pero tampoco es algo de lo que presumir, ¿verdad?» Pude ver cómo cada palabra se clavaba en Diego como un cuchillo. Su rostro se había puesto rojo y sus manos temblaban ligeramente. «Guys, por favor, no te preocupes», dijo Carlos, palmeando el hombro de Diego. «No se lo diremos a nadie. Todos tenemos familiares embarazosos». Fue en ese momento que escuché la alarma de la tienda. Alguien había activado el sensor antirrobo y automáticamente mi entrenamiento militar se activó. En 30 segundos evalué la situación. 2 jóvenes cerca de la salida trasera, movimientos nerviosos, uno con bulto sospechoso bajo la chaqueta. Sin pensarlo, me moví hacia ellos con la precisión y velocidad que había perfeccionado durante años en operaciones especiales. No como un guardia de seguridad común, sino como el soldado de élite que había sido. «Disculpen», dije, acercándome a los sospechosos con esa voz de comando que no había usado en años. «Necesito revisar sus bolsas». El primer joven, claramente nervioso, intentó correr. En un movimiento fluido que había practicado miles de veces, lo detuve sin lastimarlo, aplicando una técnica de contención que pocos guardias civiles conocerían. «Suéltame, hombre. No hice nada». «Entregue lo que tomó de la tienda». Con su compañero ya detenido, el segundo joven entregó inmediatamente los productos robados. 2 teléfonos caros y varios accesorios. Durante todo el proceso, mantuve control total de la situación. Sin violencia innecesaria, sin drama, pero con una autoridad y profesionalismo que era imposible ignorar. Cuando miré hacia la tienda de electrónicos, vi que Diego, Mateo y Carlos me estaban observando con expresiones completamente diferentes a las de unos minutos antes. ¿Cómo supo exactamente qué hacer? Escuché que Mateo le preguntaba a Diego. «No lo sé», respondió Diego claramente confundido. Carlos había notado algo más.
Diego, tu papá se mueve como en las películas de acción. ¿Has visto cómo detuvo a ese tipo? No era suerte. Después de entregar a los ladrones a la policía y completar el papeleo correspondiente, regresé a mi patrulla regular. Pero sabía que algo había cambiado. Por primera vez, Diego me había visto no como el padre embarazoso con el trabajo simple, sino como alguien que claramente tenía habilidades que iban más allá de lo normal. Esa noche, cuando llegué a casa, Diego me estaba esperando en la sala. «Papá», me dijo tan pronto como entré, «Mateo y Carlos quieren saber cómo supiste manejar esa situación hoy». «Experiencia», respondí simplemente, colgando mi chaqueta. «¿Qué tipo de experiencia?» Miré a mi hijo, viendo una curiosidad en sus ojos que no había estado ahí antes. «Diego, hay cosas sobre mi pasado que... ¿Qué tipo de cosas?» Isabel apareció en el pasillo, claramente habiendo escuchado la conversación. Me miró con esa expresión que decía, «Es hora». «Hijo», comencé cuidadosamente. «Antes de trabajar como guardia de seguridad, tuve otros trabajos». «¿Cómo cuáles?» «Fui soldado». Diego se enderezó. «¿Soldado? ¿Como soldado? Capitán, fuerzas especiales». El silencio que siguió fue completamente diferente a los silencios incómodos que habíamos tenido antes. Este estaba lleno de asombro. «¿Por qué nunca me dijiste?» Era la pregunta que había estado temiendo durante años. Porque quería protegerte de ciertas realidades. ¿Cuáles realidades? Isabel se sentó con nosotros. «Diego, tu padre no solo fue soldado, fue uno de los mejores». Durante la siguiente hora, les conté una versión muy editada de mi carrera militar. Las operaciones, el entrenamiento, las responsabilidades de liderazgo. Pero dejé fuera los detalles más oscuros, los compañeros que había perdido, las decisiones imposibles que había tenido que tomar, las veces que había regresado a casa con sangre en las manos. «¿Por qué dejaste el ejército?», preguntó Diego. Miré a Isabel, quien asintió alentándome. «Porque decidí que ser tu padre era más importante que cualquier carrera militar. Pero podrías haber sido general, eventualmente, sí». Diego procesó esta información por un largo momento. «Entonces, elegiste ser guardia de seguridad». «Elegí un trabajo que me permitiera estar aquí cuando me necesitaras. Los turnos nocturnos significan que estoy disponible para llevarte a la escuela, para ir a tus juegos, para ayudarte con la tarea. Pero yo nunca te pedí». «No tenías que pedirlo. Eras mi responsabilidad más importante». Esa noche, Diego se fue a su cuarto más temprano de lo usual. Pude escucharlo hablando por teléfono, probablemente con Mateo y Carlos, contándoles lo que había descubierto. Al día siguiente, Isabel me contó que había escuchado a Diego en su cuarto hasta muy tarde, buscando información en Internet sobre operaciones militares y fuerzas especiales. «Creo que está tratando de entender quién eres realmente», me dijo, mientras desayunábamos. «Espero que no encuentre demasiado». «Andrés, ¿qué es lo que más temes que descubra?» «Que su padre es capaz de cosas que ningún niño debería saber que su padre puede hacer». Pero lo que realmente temía era que Diego encontrara información sobre la Operación Fénix. No porque me avergonzara de haber salvado vidas, sino porque los detalles de esa operación incluían aspectos que no quería que mi hijo conociera nunca. El lunes por la mañana, Diego llegó tarde al desayuno. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien. «¿Estás bien?», le preguntó Isabel. «Sí, solo estuve leyendo sobre cosas militares». «¿Encontraste algo interesante?», pregunté cuidadosamente. Diego me miró con una expresión que no había visto antes.
respeto mezclado con algo que parecía orgullo incipiente. «Papá, ¿alguna vez participaste en operaciones de rescate?» Mi corazón se aceleró. «¿Por qué preguntas?» «Porque encontré algunos artículos sobre operaciones donde participaron fuerzas especiales, y algunos mencionan oficiales con apellido Morales». Isabel y yo intercambiamos miradas. Había esperado que esto sucediera eventualmente, pero no tan pronto. «Diego», dije cuidadosamente, «hay cosas sobre el servicio militar que están clasificadas». «Entiendo, pero ¿alguna vez salvaste vidas?» «Esa era mi trabajo». «No, me refiero a civiles, personas inocentes». No pude mentirle directamente. «Sí». «¿Cuántas?» «Diego». «Papá, ¿cuántas personas salvaste?» El peso de la pregunta se asentó en la habitación. Isabel me tomó la mano por debajo de la mesa. «Muchas», respondí finalmente. Diego asintió lentamente, como si estuviera procesando información que era demasiado grande para su comprensión completa. Esa tarde, cuando regresó de la escuela, tenía a Mateo y Carlos con él. Era inusual. Generalmente evitaba traer amigos a casa. «Papá», me dijo cuando salí a saludarlos, «Mateo y Carlos tienen algunas preguntas». Mateo, que el sábado anterior había estado burlándose de mi trabajo, ahora me miraba con curiosidad respetuosa. «Señor Morales, Diego nos contó que usted fue capitán en Fuerzas Especiales». «Así es». «¿Es verdad que participó en operaciones de rescate?», preguntó Carlos. «Participé en muchos tipos de operaciones. Alguna vez salvó a rehenes», insistió Mateo. Miré a Diego, quien me observaba intensamente, claramente esperando mi respuesta tanto como sus amigos. «Sí», dije simplemente. «¿Cuántos?», preguntó Carlos. «Eso es información clasificada». Pero Mateo había estado investigando. «Señor Morales, encontramos un artículo sobre la Operación Fénix de hace 12 años. Mencionan a un capitán A. Morales como líder de la operación». El aire se espesó. Diego me miró con ojos muy abiertos. «¿Eras tú?», me preguntó con voz apenas audible. No podía seguir mintiendo. No a él, no después de haber llegado tan lejos. «Sí, la operación donde rescataron a 200 personas». 203, corregí automáticamente. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo y Carlos me miraban como si hubieran conocido a una celebridad. Diego parecía estar en shock. «Papá», murmuró Diego, «¿por qué nunca me dijiste?» «Porque no quería que me vieras solo como eso». «¿Cómo qué?» «Como un soldado. Quería que me vieras como tu padre». Carlos se aclaró la garganta. «Señor Morales, ¿es verdad que rescató a niños pequeños en esa operación?» «Había familias completas, sí, incluyendo niños». Mateo negó con la cabeza lentamente. «Diego, tu papá es literalmente un héroe». «No», dije firmemente, «soy el papá de Diego. Eso es lo más importante que soy». Pero pude ver que algo había cambiado fundamentalmente en la forma en que estos muchachos me veían. Ya no era el guardia de seguridad embarazoso. Era alguien digno de respeto. Esa noche, después de que los amigos de Diego se fueron, él se quedó conmigo en la sala. «Papá, necesito entender algo». «¿Qué?» «Si eras tan importante en el ejército, ¿por qué realmente dejaste?». Era la pregunta más difícil, porque la respuesta real incluía detalles que no estaba seguro de que estuviera listo para escuchar. «Diego, ¿recuerdas cuando eras pequeño y tenías pesadillas?». «Sí». «¿Recuerdas cómo yo siempre iba a tu cuarto para asegurarme de que estuvieras bien?». «Sí». «Después de la Operación Fénix, yo era quien tenía pesadillas. Pesadillas que no quería que tú escucharas. El trabajo nocturno me permite lidiar con eso sin afectarte a ti o a tu madre».
Diego procesó esto por un momento. ¿Sigues teniendo pesadillas? A veces. ¿Sobre qué? Sobre los soldados que no pude traer a casa. Sobre las decisiones que tuve que tomar. Sobre cosas que un padre prefiere que su hijo nunca sepa que es capaz de hacer. ¿Pero salvaste a todas esas personas? Sí. ¿Y eso no te hace sentir bien? Me hace sentir responsable por ellas. Todos los días desde entonces, me levanto sabiendo que 203 familias están vivas porque 11 soldados arriesgamos todo. Pero también me levanto sabiendo que perdí a 2 de mis hombres en esa operación. Diego se quedó callado por un largo tiempo. Finalmente preguntó: ¿por eso elegiste ser solo mi papá? Elegí ser tu papá porque es el trabajo más importante que he tenido jamás. Al día siguiente, Isabel me contó que había escuchado a Diego llorando en su cuarto por la noche. ¿Debería hablar con él?, le pregunté. No. Necesita procesar esto solo. Por primera vez está entendiendo quién es su padre realmente. ¿Crees que fue un error decirle? Creo que fue un error no decírselo antes. El miércoles, Diego llegó de la escuela con noticias. Papá, el profesor Vega quiere hablar contigo. Ricardo Vega era el profesor de historia de Diego, un hombre de unos 50 años que siempre había sido uno de los maestros favoritos de mi hijo. ¿Por qué? Le conté sobre tu carrera militar. Él también es veterano. El viernes por la tarde, fui a la escuela para encontrarme con el profesor Vega. Era un hombre de estatura media, con canas en las sienes y una presencia que inmediatamente reconocí como militar. «Capitán Morales», me dijo, tan pronto como nos presentaron. O debería decir, Mayor Morales. Nunca acepté la promoción. Capitán está bien. Soy ex soldado, raso Ricardo Vega. Serví en su unidad durante la Operación Tormenta en 2008. El mundo se detuvo. Recordaba la Operación Tormenta, una misión menor de rescate que había sido mi primera misión como comandante, después de ser promovido a capitán. ¿Vega? ¿Rick Vega de Guadalajara? El mismo. No podía creerlo. Rick, ¿qué estás haciendo aquí? Enseñando historia. Uso mi experiencia militar para hacer las clases más reales. Nos sentamos en su oficina, y por primera vez en años, estuve con alguien que entendía completamente de dónde venía. «Capitán», me dijo Rick, «Diego me contó que usted nunca le había hablado sobre su servicio. Es complicado. Lo entiendo, pero necesita saber algo. En círculos militares, usted es una leyenda». «Rick, no. Escúcheme. La Operación Fénix se estudia en academias militares. Su liderazgo salvó más vidas civiles en una sola operación que la mayoría de los comandantes en carreras completas. También perdí 2 hombres, y salvó a 11 y a 203 familias». Rick se inclinó hacia adelante. «Capitán, ¿por qué cree que Diego está teniendo problemas para entender quién es usted? Porque he tratado de protegerlo de... ¿De qué? De saber que su padre es un héroe. De saber que su padre ha matado personas. De saber que he visto morir a amigos. De saber que hay noches en que no puedo dormir porque escucho sus voces». Rick asintió. ¿Sabe qué me salvó después de dejar el ejército? ¿Qué? Darme cuenta de que mi servicio tenía significado más allá del trauma. Enseñar a estos muchachos sobre historia, sobre sacrificio, sobre liderazgo. ¿Sabe lo que Diego me dijo ayer? Negué con la cabeza. Me dijo que durante años pensó que su padre había fracasado en la vida, que se avergonzaba de presentarlo a sus amigos, pero ahora se da cuenta
de que no conocía ni la mitad de la historia. ¿Cómo se siente sobre eso? Culpable, orgulloso, confundido. Necesita tiempo para procesar que su papá fracasado es en realidad uno de los oficiales más condecorados de su generación. Rick me miró directamente. Capitán, Diego necesita saber que usted eligió ser su padre sobre ser famoso. Eso no lo hace menos héroe, lo hace más. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Diego en su cuarto con documentos militares impresos esparcidos por toda su cama. Había fotos de ceremonias, artículos sobre operaciones y lo que parecía ser información oficial sobre condecoraciones. ¿Diego? Se volteó hacia mí con ojos rojos. Había estado llorando. «Papá, ¿por qué nunca me enseñaste esto?» Miré los documentos. Eran artículos sobre la Operación Fénix, fotos oficiales de la ceremonia de condecoraciones y testimonios de algunos de los civiles rescatados. ¿Dónde conseguiste todo esto? El profesor Vega me ayudó a encontrar información no clasificada. Papá, aquí dice que rechazaste una promoción a mayor después de la Operación Fénix. Sí. ¿Por qué? Me senté en la cama junto a él, moviendo algunos papeles para hacer espacio. Porque el día que naciste, tomé una decisión. Decidí que quería estar presente para cada momento importante de tu vida. Ser mayor habría significado más responsabilidades, más tiempo lejos de casa. Diego tomó una de las fotos. Yo recibiendo una condecoración de manos de un general. «Papá, en esta foto te ves orgulloso». Lo estaba. Habíamos salvado muchas vidas. Entonces, ¿por qué trabaja de guardia de seguridad? Podrías trabajar en consultoría militar, entrenamiento, cualquier cosa mejor pagada. Era la pregunta que había estado esperando. Diego, después de operaciones como Fénix, algunos soldados desarrollamos condiciones que hacen difícil trabajar en ambientes corporativos normales. ¿Cómo qué? Ataques de pánico en multitudes, dificultad para dormir, reacciones exageradas a sonidos fuertes. El trabajo nocturno en el centro comercial es tranquilo. Me permite usar mis habilidades sin presión social. Diego miró los documentos otra vez. Y mamá sabía todo esto. Tu madre me conoció después de mi última operación. Ella sabía que había servido, pero no todos los detalles. Elegí protegerlos a ambos de la parte más difícil. ¿La parte más difícil? Respiré profundamente. Diego, en la Operación Fénix no solo rescatamos a 200 personas, también tuvimos que neutralizar amenazas. ¿Entiendes lo que eso significa? Diego asintió lentamente. Mataste a los malos. Sí. Y esa responsabilidad cambia a una persona. Mi hijo me miró con una mezcla de comprensión y respeto que nunca había visto antes. Papá, ¿te arrepientes de proteger a civiles inocentes? Nunca. De las cosas que tuve que hacer para protegerlos. Cada día. Pero las haría de nuevo. Diego se quedó callado por un largo momento, mirando una foto donde yo aparecía con mi unidad después de la operación. ¿Puedo preguntarte sobre los soldados que perdiste? Era la pregunta más difícil. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo se llamaban? Sargento Miguel Fernández y Cabo Juan Rivas. Miguel tenía una hija de tu edad. Juan acababa de casarse. ¿Cómo murieron? Protegiendo a las familias que estábamos evacuando. Eligieron quedarse atrás para asegurar que todos los civiles llegaran a la zona segura. ¿Tú los mandaste a quedarse? Ellos se ofrecieron voluntariamente. Como comandante pude haberlos detenido. Elegí dejarlos hacer su trabajo.
Diego procesó esto. ¿Por eso tienes pesadillas? Por eso, y por muchas otras razones. Papá, dijo finalmente, ¿sabías que me avergonzaba de ti? Sí. ¿Y por eso nunca me dijiste quién eras realmente? En parte, pero principalmente porque quería que me amaras como tu papá, no como un soldado. Diego comenzó a llorar otra vez. Papá, yo soy un idiota. No, hijo, eres un adolescente tratando de encontrar su lugar en el mundo. Pero todos estos años pensé que eras ordinario. Soy ordinario. Soy tu papá que va a trabajar todas las noches para pagar las cuentas. No, dijo con vehemencia. Eres extraordinario, y yo fui demasiado estúpido para verlo. Lo abracé, sintiendo cómo años de distancia emocional comenzaban a sanar. Diego, lo único extraordinario que he hecho en mi vida es ser tu padre. Esa noche, Isabel me encontró en la cocina, incapaz de dormir como era habitual. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, aterrorizado. «¿Por qué?». «Porque ahora Diego me ve como un héroe, y los héroes son imposibles de mantener como estándar». Isabel se sentó conmigo. «Andrés, ¿te acuerdas de cuando nos conocimos?». Era una pregunta extraña, pero asentí. Tenías 26 años, acababas de ser promovido a capitán, y eras la persona más intensa que había conocido jamás. Sonreí. También estabas aterrorizada de mí, al principio, pero ¿sabes qué me enamoró? ¿Qué? Que en nuestra tercera cita me dijiste que querías dejar el ejército. ¿Eso te enamoró? Me enamoró que estuvieras dispuesto a dejar una carrera brillante por una vida normal. Me dijiste que querías una familia, una casa, una vida donde pudiera ser solo un hombre, no un soldado. Recordé esa conversación. Habíamos estado caminando por el Parque Central después de cenar, y por primera vez en mi vida adulta, había hablado sobre querer algo más que el servicio militar. Te dije que estaba cansado de ser Captain Morales, recordé, que quería ser solo Andrés, y cumpliste esa promesa. Durante 17 años has sido solo Andrés, solo papá, solo esposo. ¿Crees que fue un error mantenerlo en secreto tanto tiempo? Creo que protegiste a Diego hasta que estuvo listo para entender, y ahora está listo. Al día siguiente era sábado, y por primera vez en meses, Diego me pidió que lo llevara a algún lugar. «¿A dónde quieres ir?», le pregunté. «Al centro comercial donde trabajas. Quiero ver tu lugar de trabajo». Fue una experiencia extraña mostrarle a mi hijo mi oficina de seguridad, las rutas de patrullaje, los monitores de video. Pero lo que más me impactó fue cómo me miraba, con respeto, con orgullo, con una admiración que nunca había visto antes. «Papá», me dijo mientras revisábamos las cámaras de seguridad, ¿alguna vez usas tus habilidades militares en este trabajo? Todos los días. Observación, evaluación de amenazas, de escalación de conflictos. ¿Te gusta? Me gusta que es un trabajo que me permite proteger a personas inocentes, sin la presión de vida o muerte. Diego asintió. Y te permite estar en casa durante el día para nosotros. Exactamente. Esa tarde, mientras comíamos en la plaza de comida del centro comercial, Diego me hizo una pregunta que me sorprendió. «Papá, ¿te arrepientes de haber dejado el ejército?» «No, pero a veces me pregunto cómo habría sido diferente si hubiera continuado». «¿En qué sentido?» «Tal vez habría salvado más vidas, tal vez habría entrenado a más soldados jóvenes, o tal vez habrías perdido más amigos, o tal vez te habrías perdido mi infancia». Tenía razón, por supuesto. «Diego, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. Durante todos estos años que te avergonzabas de mí,
¿Había alguna parte de ti que sospechara que había más en la historia? Diego consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, sí. A veces te veía hacer cosas que no encajaban, como la forma en que revisas una habitación cuando entramos a un lugar nuevo, o como siempre sabes exactamente qué hacer en emergencias. ¿Cómo cuándo? ¿Recuerdas cuando se incendió la casa de los vecinos el año pasado? Tú organizaste la evacuación, mantuviste a todos calmados, coordinas con los bomberos como si fuera natural. Recordaba ese día. Había sido instintivo tomar control de la situación. Cuando ese tipo borracho se puso agresivo en el restaurante el mes pasado, la forma en que lo calmaste y lo manejaste no era como un civil normal. ¿Por qué nunca preguntaste? Porque pensé que si había algo interesante en tu pasado, me lo habrías dicho. Asumí que si no me decías, era porque no había nada que contar. O tal vez porque había demasiado que contar. Diego sonrió. Ahora lo entiendo. Esa semana, algo cambió fundamentalmente en nuestra dinámica familiar. Diego comenzó a hacer preguntas sobre mi experiencia militar, pero también sobre mis decisiones como padre. Parecía estar viendo nuestra relación bajo una luz completamente nueva. El miércoles llegó a casa con Mateo y Carlos otra vez, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. «Señor Morales», me dijo Mateo tan pronto como llegaron, Diego nos contó más sobre su carrera militar. «¿Ah, sí?» «Sí. Y queremos disculparnos», añadió Carlos, «por las cosas que dijimos sobre su trabajo. No hay necesidad de disculparse». «Sí, la hay», insistió Mateo. «Juzgamos su trabajo sin entender que usted podría hacer cualquier cosa que quisiera. Pero eligió un trabajo que le permitiera estar disponible para Diego». Carlos asintió. «Mi papá es abogado, pero yo lo veo como 1 hora por semana. Diego tiene un papá que literalmente salvó 200 vidas y que está disponible para llevarlo a la escuela todas las mañanas». Diego les contó sobre las operaciones de rescate. «Nos contó sobre la Operación Fénix», dijo Mateo, «y sobre cómo usted rechazó promociones para estar más tiempo en casa». «¿Y qué piensan de eso?» Carlos y Mateo intercambiaron miradas. «Pensamos que Diego tiene el papá más genial del mundo», dijo Carlos finalmente. «Esa tarde, después de que los amigos de Diego se fueron, él se quedó conmigo en la sala. «Papá, quiero pedirte algo». «¿Qué?» «Quiero que vayas a mi ceremonia de graduación». «Diego, no tienes que». «No, quiero que vayas, y quiero que uses tu uniforme militar». Me quedé sin palabras. «¿Estás seguro?» «Estoy seguro. Y si alguien pregunta quién eres, voy a decirles exactamente quién eres». «¿Y quién soy?» «Eres el capitán Andrés Morales, héroe de la Operación Fénix, que salvó 203 vidas y que eligió ser mi papá sobre ser famoso». Las lágrimas amenazaron con salir. «Diego, y eres la persona que más admiro en el mundo». La semana siguiente, hubo un evento que cambió todo completamente. Diego había estado hablando sobre mi carrera militar en la escuela, y aparentemente la noticia había llegado a oídos de la directora. El viernes recibí una llamada de la escuela. «Señor Morales, habla la directora Patricia Santos. ¿Podría venir a la escuela? Hay alguien que quiere conocerlo». Cuando llegué a la escuela, encontré a Diego esperándome en la oficina principal con una expresión emocionada. «Papá, hay alguien aquí que quiere hablar contigo». La directora me llevó a su oficina, donde había una mujer de unos 40 años, con una adolescente de la edad de Diego. «Capitán Morales», me dijo la mujer tan pronto como entré, «mi nombre es Elena Torres.
El nombre no me resultaba familiar inmediatamente. Esta es mi hija, María Torres. Miré a la joven, y algo en sus ojos me resultó vagamente familiar. Hace 12 años, continuó Elena. María tenía 8 años cuando fue secuestrada junto con su clase durante un viaje escolar. Mi corazón se detuvo. Operación Fénix. Usted, dijo Elena con lágrimas en los ojos, personalmente cargó a María hasta el helicóptero de evacuación. Todo volvió a mí. Una niña pequeña, aterrorizada, aferrada a una muñeca de trapo, llorando por su madre. La había cargado durante los últimos 200 metros hasta la zona de evacuación, porque estaba demasiado traumatizada para caminar. María, murmuré, mirando a la adolescente que ahora tenía la edad de Diego. «Hola, capitán», me dijo María con una sonrisa tímida. «No sé si me recuerda». «Por supuesto que te recuerdo. Tenías una muñeca». «Rosita», dijo María riendo, «todavía la tengo». Elena se acercó a mí. «Capitán, durante 12 años hemos estado buscándolo para agradecerle». «¿Cómo me encontraron?» «María va a la escuela aquí. Cuando escuchó que Diego Morales tenía un padre que había participado en la Operación Fénix, hizo la conexión». Diego me miraba con una expresión de asombro total. «Papá», me dijo, «María es una de las personas que salvaste». «Una de las 203», corrigió María. Pero para mi familia era la única que importaba. Elena me tomó las manos. «Capitán, ¿sabe lo que María quiere estudiar?» Negué con la cabeza. «Medicina militar. Dice que quiere salvar vidas como usted lo hizo». El impacto de esas palabras fue abrumador. No solo había salvado a María hace 12 años, sino que esa experiencia había definido el curso de su vida. «Y todo este tiempo», dijo Elena, «ha estado viviendo a solo unas cuadras de nosotros, trabajando como guardia de seguridad». «Es un trabajo honesto», dije automáticamente. «Es el trabajo de un hombre que eligió una vida tranquila después de servir a su país», corrigió Elena. «Un hombre que podría estar dando conferencias sobre liderazgo en academias militares, pero que prefiere estar disponible para su hijo». Diego había estado escuchando toda la conversación en silencio, pero pude ver cómo cada palabra estaba reconfigurando su comprensión de quién era yo. «Señor Morales», me dijo la directora Santos, ¿estaría dispuesto a hablar con nuestros estudiantes sobre liderazgo y servicio? «No soy conferencista». «Papá», me interrumpió Diego, «por favor». Esa tarde me encontré frente a un auditorio lleno de estudiantes de preparatoria, contando una versión apropiada para su edad de la Operación Fénix. Diego estaba en primera fila, con Mateo y Carlos a su lado, todos escuchando con atención absoluta. «El liderazgo real», les dije a los estudiantes, «no se trata de dar órdenes. Se trata de estar dispuesto a arriesgar todo por proteger a otros». Una estudiante levantó la mano. «Capitán Morales, ¿por qué dejó el ejército si era tan exitoso?» Miré a Diego antes de responder. «Porque el éxito se mide de diferentes maneras. Para mí, ser exitoso significa estar presente para las personas que amo». Otra estudiante preguntó, ¿se arrepiente de no haber continuado su carrera militar? Nunca me arrepiento de decisiones que tomé por amor. Después de la charla, mientras salíamos del auditorio, Diego caminó junto a mí en silencio. «¿En qué estás pensando?», le pregunté. «En que durante 17 años tuve un héroe viviendo en mi casa, y fui demasiado estúpido para darme cuenta». «Diego, no eres estúpido. Solo tenías diferentes prioridades. Prioridades estúpidas. Prioridades de adolescente. Es normal. Nos detuvimos en el estacionamiento de la escuela.
Diego me miró con una seriedad que raramente había visto en él. «Papá, quiero pedirte perdón. No hay nada que perdonar». «Sí lo hay. Durante años me avergoncé de ti. Te pedí que no fueras a mis eventos. Evitaba hablar de tu trabajo con mis amigos. Y ahora entiendes por qué trabajo donde trabajo. Ahora entiendo que sacrificaste todo por mí. Tu carrera, tu fama, probablemente mucho dinero. Todo para ser mi papá. Y lo haría otra vez». Diego comenzó a llorar. «¿Cómo puedes perdonarme por ser tan egoísta? Porque eres mi hijo. Y porque parte de protegerte era permitirte ser egoísta cuando necesitabas serlo. No merecía eso. Merecías tener una infancia normal. Merecías no cargar con el peso de lo que tu padre había vivido». Nos abrazamos en el estacionamiento y por primera vez en años sentí que la distancia entre nosotros había desaparecido completamente. Una semana después, Diego organizó algo que nunca había esperado. Una reunión con familias de otros veteranos de la escuela. «Papá», me dijo esa mañana, «hay otros estudiantes cuyos padres sirvieron en el ejército. Algunos están teniendo problemas similares a los que tuvimos nosotros». Era cierto. Durante mi charla en la escuela, varios estudiantes se habían acercado para decirme que sus padres también eran veteranos. Algunos con dificultades para readaptarse a la vida civil. ¿Qué tipo de reunión? Solo familias compartiendo experiencias. El profesor Vega va a organizar. Esa tarde me encontré en el aula del profesor Vega con 6 otras familias militares. Algunos de los veteranos tenían historias similares a la mía, carreras exitosas dejadas atrás por traumas no resueltos, dificultades para conectar con hijos que no entendían su experiencia. «El problema», me dijo uno de los veteranos, un ex sargento llamado Carlos Ruiz, «es que nuestros hijos nos ven como fracasados. No entienden que elegimos trabajos simples por razones complejas». Su hijo, un compañero de clase de Diego, asintió. Yo pensaba que mi papá era perezoso, porque no quería trabajar en oficinas corporativas. «¿Y ahora?», preguntó el profesor Vega. «Ahora entiendo que las oficinas corporativas le causan ataques de pánico». Era una conversación reveladora. Descubrí que muchos veteranos habían tomado decisiones similares a la mía. Trabajos nocturnos, trabajos con poco contacto social, trabajos que les permitían usar sus habilidades sin la presión de ambientes corporativos tradicionales. «La clave», dijo el profesor Vega, «es comunicación apropiada para la edad. Los hijos pueden entender sacrificio y servicio sin necesariamente conocer todos los detalles traumáticos». Diego levantó la mano. «Profesor Vega, ¿cómo pueden los hijos ayudar a sus padres?» «Siendo pacientes, entendiendo que algunos veteranos necesitan tiempo y espacio para procesar su experiencia. Y más importante, reconociendo que el servicio militar de sus padres es parte de quienes son, pero no todo lo que son». Después de la reunión, Carlos Ruiz se acercó a mí. «Capitán Morales, mi hijo me dijo que usted rechazó promociones para estar disponible para su familia». «Así es. Yo hice algo similar. Rechacé un trabajo de consultoría muy bien pagado porque requería viajar constantemente». «¿Y cómo se siente su hijo sobre eso?» «Ahora entiende. Pero durante años pensó que era falta de ambición. Era reconfortante saber que no era el único que había luchado con estos conflictos». La ceremonia de graduación de Diego llegó un mes después. Como había prometido, usé mi uniforme militar de gala. Era la primera vez en 5 años que me lo ponía,
y el peso de las condecoraciones se sentía extraño después de tanto tiempo. ¿Cómo me veo?, le pregunté a Isabel mientras me arreglaba la corbata. Como el hombre del que me enamoré, me respondió. Como el padre que Diego merece. Cuando llegamos a la escuela, las reacciones fueron inmediatas. Otros padres me reconocieron del evento que habían organizado las familias Torres. Estudiantes señalaron mis condecoraciones, y el profesor Vega me saludó con un saludo militar formal. Pero la reacción más importante fue la de Diego. Cuando me vio en el auditorio, se acercó inmediatamente. «Papá», me dijo con orgullo evidente, «quiero presentarte a algunos compañeros durante la siguiente hora». Diego me presentó a prácticamente toda su clase como mi papá, el capitán Morales, héroe de la Operación Fénix. No era cómodo ser el centro de atención, pero ver el orgullo en los ojos de Diego hizo que valiera la pena. Durante la ceremonia, cuando Diego cruzó el escenario para recibir su diploma, me buscó en la audiencia y me saludó militarmente. Fue un gesto pequeño, pero que significó más para mí que cualquier condecoración que había recibido. Después de la ceremonia, mientras tomábamos fotos familiares, Diego me entregó algo que no había esperado. «Papá, hice esto para ti». Era una medalla hecha a mano, obviamente creada en la clase de arte. En el frente decía «Mejor papá del mundo», y en el reverso había grabado «Por elegir ser mi héroe, en lugar de ser famoso». Diego, sé que no es oficial como tus otras medallas, pero para mí es la más importante. La tomé con manos temblorosas. Era tosca, claramente hecha por un adolescente, pero representaba algo que ninguna condecoración militar había representado: el reconocimiento de mi hijo por las decisiones que había tomado como padre. «Es perfecta», le dije, y lo dije en serio. Esa noche, en casa, mientras guardaba mi uniforme de gala, Isabel se sentó conmigo en la cama. «¿Cómo te sientes?» «Completo», respondí honestamente. «Por primera vez en años, siento que Diego entiende completamente quién soy. Ambas partes, el soldado y el papá. Especialmente entiende que no son partes separadas, que las habilidades que desarrollé como soldado me hicieron mejor padre, y que ser padre me motivó a ser mejor soldado. Y ya no tienes miedo de que te vea solo como un soldado. Ahora sé que me ve como su papá, que resultó ser soldado, no como soldado que resultó ser papá». 3 meses después, Diego tomó una decisión que me sorprendió y me llenó de orgullo a la vez. Se enlistó en la Academia Militar. «¿Estás seguro?», le pregunté cuando me contó sus planes. «Estoy seguro, pero no me enlisté porque tú fuiste soldado». «¿Por qué entonces?» «Porque entendí que servir a otros es la forma más importante de vivir. Y quiero seguir ese ejemplo». «Diego, el servicio militar no es la única forma de servir». «Lo sé, pero es la forma que yo quiero elegir. ¿Has pensado en lo que eso significa realmente? He hablado con el profesor Vega, con otros veteranos, contigo. Entiendo que es difícil. Entiendo que cambia a las personas. Pero también entiendo que algunas cosas valen la pena el sacrificio». Miré a mi hijo, viendo en él una madurez que no había estado ahí un año antes. «Si esta es realmente tu decisión, te apoyaré completamente. ¿Me ayudarás a prepararme?» «En todo lo que pueda. Durante los siguientes meses, entrenamos juntos. Le enseñé lo que sabía sobre liderazgo, sobre tomar decisiones bajo presión, sobre la responsabilidad de cuidar a otros soldados. Pero más importante, hablamos abiertamente sobre los aspectos difíciles del servicio militar». «Papá», me preguntó una tarde mientras corríamos juntos,
¿Cómo sabías que estabas listo para comandar operaciones? Honestamente, nunca me sentí completamente listo. Pero entendí que mi responsabilidad no era sentirme listo, sino hacer lo mejor que pudiera con el entrenamiento que tenía. Y si cometía errores, los cometí. Pero aprendí que el buen liderazgo no significa no cometer errores. Significa aprender de ellos y asegurarse de que tus soldados aprendan también. Como cuando perdiste a Miguel y Juan. Era la primera vez que Diego había mencionado a mis soldados caídos por nombre. Exactamente. Su muerte me enseñó que algunas decisiones no tienen opciones perfectas. Solo tienes que elegir la opción que salve más vidas. Y puedes vivir con eso. Puedo vivir con eso porque sé que ellos entendían los riesgos y eligieron tomarlos para proteger a otros. Un año después, en la ceremonia de graduación de la Academia Militar de Diego, me senté en la audiencia viendo a mi hijo convertirse oficialmente en soldado. Estaba en el uniforme que yo había usado tantos años antes, pero lo llevaba con su propia dignidad, su propia comprensión de lo que significaba servir. Cuando Diego cruzó el escenario y me saludó militarmente, sentí que habíamos completado un círculo. No porque él hubiera elegido seguir exactamente mis pasos, sino porque había elegido seguir los valores que yo había tratado de modelar. Servicio, sacrificio, responsabilidad hacia otros. Después de la ceremonia, mientras tomábamos fotos familiares, Diego me entregó algo. «Papá, quiero devolverte esto. Era la medalla hecha a mano que me había dado en su graduación de preparatoria. Diego, es tuya». «No, es nuestra. Quiero que la conserves para recordar que elegiste ser mi papá sobre ser famoso. Y yo la quiero de vuelta cuando termine mi servicio, para recordar por qué elegí servir». La tomé, sintiéndola más pesada que cualquier condecoración oficial que había recibido. «¿Tienes miedo?», le pregunté. «Tengo miedo de no estar a la altura del ejemplo que me diste». «Diego, ya estás a la altura. El hecho de que entiendas la responsabilidad del servicio significa que estás listo». Esa noche, mientras Diego se preparaba para reportarse a su primera asignación, tuvimos una última conversación como padre e hijo, antes de que también fuera soldado. «Papá», me dijo, «quiero agradecerte por una cosa específica». «¿Qué?» «Por enseñarme que ser hombre no significa nunca tener miedo. Significa hacer lo correcto, aunque tengas miedo». «¿Dónde aprendiste eso?» «Viéndote trabajar como guardia de seguridad durante años, sabiendo que podrías haber tenido cualquier trabajo que quisieras, pero elegiste uno que te permitiera estar disponible para mí. Y eso te enseñó sobre valor. Me enseñó que el valor más grande es el sacrificio silencioso, que los verdaderos héroes no necesitan reconocimiento público». Miré a mi hijo, viendo en él no solo al niño que había criado, sino al hombre en que se había convertido. «Diego, estoy orgulloso de ti, no por elegir servir, sino por entender por qué eliges servir. ¿Y tú? ¿Estás en paz con las decisiones que tomaste?» «Estoy en paz porque criamos a un hombre que entiende que servir a otros es la forma más importante de vivir». 5 años después, Diego ha completado 2 despliegues exitosos y ha sido promovido a teniente. Trabaja en operaciones de paz y ayuda humanitaria, usando las lecciones que aprendió no solo en entrenamiento militar, sino en años de observar cómo su padre balanceaba servicio y familia. Yo continúo trabajando como guardia de seguridad, pero ahora también doy charlas ocasionales en academias militares sobre transición a la vida civil. Diego me ayudó a entender que mi experiencia puede ser valiosa para otros veteranos que luchan con decisiones similares. La medalla hecha a mano que Diego creó para mí está enmarcada en mi oficina de seguridad,
junto a mis condecoraciones oficiales. Los visitantes siempre preguntan sobre ella, y siempre les explico que es la más importante de todas. El reconocimiento de mi hijo por elegir ser su padre sobre ser famoso. Isabel me dice que he cambiado en estos años, que me veo más en paz, más completo. Creo que tiene razón. Durante décadas cargué la culpa de no poder ser tanto el padre que quería ser como el soldado que necesitaba ser. Ahora, entiendo que nunca fueron objetivos contradictorios. Todo lo que aprendí como soldado me hizo mejor padre, y todo lo que aprendí como padre me hizo mejor soldado. Diego llama cada domingo, y nuestras conversaciones han evolucionado. Ya no hablamos solo como padre e hijo, sino como veteranos que entienden los desafíos únicos del servicio. Compartimos experiencias, nos aconsejamos mutuamente, y mantenemos esa conexión especial que solo pueden tener quienes han elegido servir a otros. Papá, me dijo en nuestra última conversación, quiero que sepas algo. ¿Qué? Mis soldados me preguntaron quién fue mi mayor influencia en convertirme en oficial. ¿Y qué les dijiste? Les dije que mi papá es el capitán Andrés Morales, héroe de la Operación Fénix, quien me enseñó que el liderazgo real significa estar dispuesto a sacrificar tu propia gloria por el bienestar de quienes lideras. ¿Y qué dijeron? Dijeron que esperaban conocerte algún día. ¿Y tú qué les dijiste? Les dije que cuando regresen de este despliegue, organizar una cena familiar, porque quiero que conozcan al hombre que me enseñó que ser héroe no significa ser famoso, significa ser la persona en quien otros pueden confiar, sin importar las circunstancias. Mientras colgaba el teléfono esa noche, reflexioné sobre el viaje que Diego y yo habíamos hecho juntos. De la vergüenza al orgullo, de los secretos a la transparencia, de la distancia a la conexión profunda. Aprendí que los padres más grandes no son aquellos que nunca cometen errores, sino aquellos que están dispuestos a ser vulnerables con sus hijos, cuando están listos para esa vulnerabilidad. Diego necesitaba tiempo para madurar antes de poder entender completamente quién era yo y por qué había tomado las decisiones que tomé. Pero más importante, aprendí que el amor paternal verdadero a veces requiere sacrificar el reconocimiento que mereces para dar a tu hijo el espacio que necesita para crecer. Durante años fui criticado por un trabajo simple, cuando podría haber sido respetado por mi servicio militar. Pero ese sacrificio permitió que Diego me amara como padre primero y me respetara como soldado después. Ahora, cuando otros padres me preguntan sobre balancear carrera y familia, les digo que no se trata de elegir uno sobre el otro. Se trata de entender que ser padre es la carrera más importante que tendrás jamás y que todas las otras habilidades que desarrolles están al servicio de esa responsabilidad primaria. Mi hijo ya no se avergüenza de mi trabajo. Ahora entiende que elegí ese trabajo para poder ser el padre que él necesitaba. Y yo ya no temo que me vea solo como soldado. Sé que me ve como su papá, que resultó ser héroe, no como héroe, que resultó ser papá. Esa es una diferencia que ha hecho toda la diferencia en nuestras vidas. Esta historia nos recuerda que el heroísmo verdadero a menudo requiere sacrificios silenciosos que solo se entienden completamente con tiempo y madurez. Nos enseña que los padres más grandes son aquellos que están dispuestos a ser malentendidos para proteger a sus hijos, y que el amor paternal verdadero a veces significa elegir ser ordinario para que tus hijos puedan tener infancias extraordinarias.
¿Has juzgado alguna vez las decisiones de tus padres sin entender completamente sus motivaciones? ¿Cómo crees que los padres pueden balancear honestidad apropiada para la edad con protección de sus hijos? Comparte tu reflexión en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados